Evangelio de San Mateo capítulo 7, versos 7 y 8, dice la Biblia: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Estas palabras son una promesa del Señor a los creyentes y un llamado y una promesa. Están en el contexto de ese mensaje que tantas veces citamos por ser uno de los grandes textos de la Biblia, el Sermón del Monte, que se halla en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5 al 7. Bueno, este pasaje se halla específicamente en el capítulo 7 y es una parte de ese sermón en el que Jesús está haciendo un llamado a los creyentes a la oración. Hay varios llamados en este sermón, el Sermón del Monte, a la oración. Por ejemplo, cuando Jesús da instrucciones a los creyentes en cuanto a la actitud que debemos de tener en la oración. Y por eso Jesús da la instrucción, por ejemplo, en el Padre Nuestro conocido, ¿no? En donde el Señor le dice a los creyentes que primero no oremos para que nos escuchen, ni nos aplaudan, ni nos feliciten, y por eso anima a los creyentes a buscar la intimidad con Dios, la soledad incluso delante de Dios, y luego dice que no oremos repitiendo las mismas cosas como si fuera una fórmula ya aprendida, porque ya Dios sabe lo que necesitamos, sino que expresemos desde adentro de nosotros nuestra oración. Y por supuesto Jesús da una guía que es la guía que aparece en nuestras Biblias como la oración del Padre Nuestro, pero tampoco esto podemos hacerlo como un rezo, sino más bien como una guía. Podemos orar el Padre Nuestro, pero hacerlo con el corazón, hacerlo de corazón, no como una repetición vana y sin sentido, ¿no? Bueno, un poco más adelante entonces Jesús añade estas palabras hablando acerca de la oración. Jesús está llamando a los discípulos a que oren, a que pidan a Dios, a que llamen delante del Señor. Es decir, no es de ninguna manera ofensivo a Dios que nosotros pidamos en nuestra oración, que nosotros pidamos a Dios ayuda, pidamos a Dios la bendición, pidamos a Dios el socorro, pidamos a Dios su gracia, pidamos a Dios la provisión. En fin, no es ofensivo ni es opuesto a la palabra de Dios el que nosotros al orar pidamos. Incluso hay otra parte de la Escritura, específicamente la carta o epístola de Santiago, en donde dice el escritor sagrado: ustedes no tienen lo que desean porque no piden. Quiere decir que muchas veces, según lo que dice el texto bíblico, queremos cosas, deseamos cosas, quizás hasta nos preocupamos o nos ponemos ansiosos por cosas, pero no oramos por esas cosas. De hecho, hay otra exhortación del apóstol San Pablo en la carta o epístola a los Filipenses, en donde justamente dice que no estemos en inquietud ansiosa, sino más bien que oremos y pidamos a Dios, y que la paz de Dios va a ser la respuesta del Señor. Entonces, en la Biblia no se nos reprocha por entrar a la presencia de Dios pidiéndole a Dios cosas, pidiéndole a Dios ayuda, pidiéndole a Dios que nos socorra. No, al contrario. La Biblia dice que debemos de orar. No es la única forma de la oración, pero esta es una de las formas más importantes de la oración, que es la petición. Cualquier necesidad delante de Dios, preséntala al Señor. Cualquier problema, preséntalo a Dios. Cualquier situación, preséntalo a Dios, pero preséntalo a Dios en oración. Pídele a Dios esa provisión, esa ayuda, esa bendición, esa dirección, esa luz, ese consuelo. Pídele a Dios esa satisfacción de esa necesidad que tú tienes. Pide a Dios, pídele, porque la Biblia dice, pidan, y la promesa entonces es que Dios va a responder. Dice, pedid y se os dará, buscad
y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces, sin darle muchas vueltas al asunto y sin complicar mucho las cosas, la promesa de Dios es que Dios va a escuchar, a responder, Dios va a dar, a otorgar la ayuda, Dios va a obrar. Obviamente hay una serie de situaciones que sí, es cierto que muchas veces la oración será respondida con una negación, porque Dios conoce mejor que nosotros nuestra necesidad, o la oración será respondida con algo que puede ser mejor que lo que estamos pidiendo, o puede la oración ser respondida aplazando aquello que pedimos para dárnoslo más luego. En fin, Dios responderá de alguna manera, pero lo cierto es que nuestras oraciones no van a quedar sin respuesta, y lo cierto es que el llamado que Dios nos hace en su palabra es a orar y a esperar respuesta, a clamar, porque la promesa es que si clamamos o llamamos a la puerta del Señor, el Señor va a abrir esa puerta y podremos pasar y entrar. Así que sí, esta es una promesa, es un llamado y una promesa. Sigue orando. De hecho, algunos estudiosos de la Biblia concuerdan en el hecho de que el tiempo verbal de estas palabras es no solo o no tanto pidan, sino sigan pidiendo. Es una especie de presente continuo. Sigan pidiendo, sigan llamando, sigan buscando. Así que la oración no puede ser ejercicio de un solo día, de un solo momento, sino debe ser algo continuo. Continuemos orando, continuemos pidiendo, continuemos clamando, porque Dios obrará, Dios hará. Uno de los textos favoritos de la Biblia es el Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Así que sí, ora a Dios, encomienda tu vida, tus necesidades al Señor y Él hará. Que Dios te bendiga, que así sea. Te habla el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.